Muy buenos días. Les pido de la manera más atenta que se sirvan a ocupar sus lugares, ya que en breve daremos inicio a la presentación del libro que nos convoca este día. Muy buenos días, tengan quienes nos acompañan en este espacio. A nombre de la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta regional, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Hermenéutica y Argumentación Jurídica en la encrucijada de los derechos fundamentales. Nos complace esta mañana contar con la presencia del magistrado Omar Delgado, integrante del pleno de esta sala regional. Como presentadoras nos distinguen con su visita la doctora Ilse Torres Ortega, coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica del ITESO. Así como la doctora Roxana Miranda Torres, profesora e investigadora de la Universidad Panamericana y presidenta académica del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. También nos acompaña el doctor Antonio Flores Saldaña, coordinador de la presente obra y secretario de Apoyo Jurídico de esta sala regional. Enseguida, le cedo el uso de la voz al magistrado Omar Delgado Chávez, quien dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Siempre es grato estar en presencia de la conclusión de un trabajo, de un producto que ha llevado años. En esta ocasión, el doctor Antonio Flores ha culminado ese trabajo que lo ha llevado a lo largo de su vida académica. Hay muchas otras obras, pero cada uno tiene su propia historia. Y en este día, la doctora Ilse Carolina Torres Ortega, también la doctora Roxana Miranda Torres, compartirán esta creación, este producto. Agradezco también la presencia del doctor Luis Montes de Oca, también director del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que es importante también la presencia de académicos para la difusión y que se haga llegar esta obra. Decía alguien que a veces los conocimientos jurídicos son tan especializados que se aleja de la gente, incluso de los propios estudiantes. Y como más adelante seguramente narrarán nuestras invitadas, hay autores que incluso empiezan con la narrativa, por ejemplo uno de ellos, de 100 años de la soledad.
para aterrizar después en la cuestión de la hermenéutica jurídica. La obligación de los que son ávidos en el estudio de estos libros, de estas temáticas, no solamente es quedarse, sino incluso diferenciarla de otras obras que puedan captar el interés de la gente, de jóvenes estudiantes, de profesionistas consolidados. Y por ejemplo, una de las cosas que nos presenta esta obra es un cambio de paradigma de la Constitución, en que el operador jurídico, los juzgadores, pero también las personas en las que se apoyan los juzgadores, tienen que decidir entre una serie de derechos cuál aplicar. Y a veces quedan entre dos opciones. Lamento informar que este libro no nos va a dar cuál opción es la correcta, pero sí nos da las herramientas, con una serie de opiniones y visiones tan diversas sobre cómo poder ser mejores operadores jurídicos. Por ejemplo, uno de los grandes autores que están aquí, sin demeritar a ningún otro, es Robert Alexis, que seguramente ya hemos visto desde antaño, 2003, cuando empezaba sus teorías sobre la interpretación de la Constitución y su defensa, y cómo ha ido evolucionando también esa conforme a nuestros actuales tiempos. Y también tenemos a Atienza, que desde una versión más ibérica corresponde a una crítica sobre la hermenéutica, pero también trata de generar su propia perspectiva. Creo que al final de cuentas tratamos de encontrar lo que para la gente en general el significado de la vida, para nosotros la regla general de la justicia con derecho. A continuación, con esta breve introducción, daremos uso a la voz a nuestra primera expositora, nuestra primera presentadora del libro, la doctora Ilsa Torres Ortega. Ella es profesora investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y coordinadora de la maestría en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica en dicha universidad. Es también profesora de asignatura en distintas universidades a nivel grado y posgrado y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Sus líneas de investigación son la filosofía en Derecho Penal, la filosofía del derecho en general y la argumentación jurídica. Es autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales. Colabora con el programa educativo internacional Inside Out Operation Exchange Program en México y del seminario taller de narrativas Rompemuros para personas con conflictos con la ley. Doctora en Derecho, en la línea de investigación de Filosofía del Derecho por la Universidad de Alicante y máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad y en Argumentación Jurídica por la misma universidad. Ha sido investigadora invitada en la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, Cataluña, y en el Instituto Tarelo de la Universidad de Génova. Y también nuestra invitada y también nos apoya en el seminario de ciberjusticia, ciberdemocracia que ha organizado esta sala regional. Doctora, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación y también por el preámbulo para iniciar esta presentación del libro. Tenemos poco tiempo y estamos hablando de un libro que podríamos detenernos en muchísimas reflexiones y me gustaría centrarme en algunos elementos para que ustedes pudieran identificar el tipo de temas que se tratan aquí, que pudiera ser también una invitación para que se acercaran a algunos de estos trabajos y que también pudieran identificar quizá esas reflexiones que son los grandes temas pendientes que sin duda tendríamos que seguir pensando. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría destacar de este libro coordinado por Antonio Flores es que pues es un libro que la primera vez que yo lo vi me pareció un proyecto sumamente ambicioso. Estamos hablando de un libro que está dividido en dos partes. Una primera parte en donde se trata directamente el tema de la hermenéutica y la argumentación jurídica y una segunda parte orientada a lo que es la hermenéutica jurídica en su vinculación con lo que sería el control de convencionalidad. Es una obra que se compone de 29 artículos
y tiene 906 páginas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando de un libro que contiene pues una cantidad de trabajos para todos los gustos y orientaciones. ¿Y por qué señalo esto? ¿O por qué me parece un rasgo relevante más allá de poder entender cómo está compuesto ese libro? Es porque creo que en un libro de esta naturaleza sería muy difícil, o uno de los retos que se presentarían es el de definir un eje que pueda ser de dirección a lo que es la obra. Y creo que en este sentido, Antonio Flores, a diferencia de muchos libros que he visto que son también coordinaciones, mantiene y tiene muy presente lo que es el hilo conductor, ¿de acuerdo? Entonces, creo que este grado de compromiso en dotar de esa unidad a la obra se puede identificar no solamente en la presentación, la forma en la que se van tejiendo esos textos, sino incluso en que Antonio está comprometido tanto con lo que sería esta obra que pues me parece que es un total de 5 o 6 artículos que él mismo escribe y que sirven justamente para ir hilando lo que serían esas aportaciones. Entonces, creo que es un libro que en ese sentido tiene ese hilo conductor bien definido, y ese hilo conductor estaría dirigido a, y esto es algo que quizá Antonio podría esclarecer ahora en su participación, yo lo vería como una especie de reflexión crítica, pero también una crítica con lo que implica esa palabra a la argumentación jurídica y a cierto camino que ha ido tomando la argumentación jurídica en una de sus versiones que yo diría no es la mejor versión ni la más esclarecida de la argumentación jurídica, en una versión que sería muy rígida, que sería muy procedimental y que en ese sentido, tal y como nos advierte Antonio, pues corremos el riesgo justo de caer en un formalismo, ¿sí? En un formalismo en pues una de las propuestas más importantes del derecho contemporáneas, como la que es la argumentación jurídica. Entonces, esto sería también uno de los rasgos que me gustaría destacar, ¿sí? Estamos ante un libro que tiene esta pretensión de hacer esa advertencia de evitar caer en lo que sería esa rigidez, ese formalismo, en cierta forma de entender la argumentación jurídica como algo que de seguirse nos va a dar necesariamente un resultado que pudiéramos decir que es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, yo decía, esta no me parece que sea justo la versión esclarecida de la argumentación jurídica que tendríamos que estar cultivando, pero sí tendríamos que admitir que estamos ante ese riesgo y que muchas de las herramientas de la argumentación jurídica, simplemente pensando en lo que es el test de proporcionalidad, constantemente estamos ante ese riesgo, ¿no? De convertirlo únicamente en una cuestión procedimental que en su versión esclarecida, digamos que aumentaría las posibilidades de llegar a una decisión justificada, pero que no estamos hablando finalmente de aritmética o de un espacio, digamos, del mundo del ser, donde podamos llegar a una solución que podamos decir que es correcta, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones prácticas. Y esto es otro de los elementos que justo me gustaría destacar, que Antonio tiene, ¿no?, dentro de lo que sería este hilo conductor, que es la reivindicación de la filosofía práctica, ¿sí? Esta crítica a la argumentación jurídica, a esta orientación que ha ido tomando la argumentación, viene de la mano, obviamente, de la reivindicación de lo que sería la hermenéutica jurídica, pero de nuevo una visión esclarecida de la hermenéutica jurídica que pues estaría intentando hacerse a un lado o plantear, digamos, otra vía de lo que sería esta visión centrada en los métodos y reivindicar esta perspectiva del razonamiento práctico, ¿no?, de la filosofía práctica, donde finalmente estamos hablando del esclarecimiento de cuestiones del deber ser, ¿sí?, de cuestiones vinculadas con la justicia, con las decisiones que debemos tomar, con la corrección entendida justo en su dimensión moral. Y por eso
y esto lo uno con lo que sería el siguiente punto que me gustaría destacar, que tiene que ver con algo que de hecho pues Antonio planteaba como las viejas preguntas del derecho y de la justicia, ¿sí? Algo que también me llamó la atención a lo largo de estos trabajos es que en realidad esta visión de la hermenéutica vinculada justamente con no un método en específico, sino esas herramientas del razonamiento práctico que nos permiten acercarnos a los que serían los distintos métodos, no se trata de una propuesta que esté centrada en un momento específico de lo que son las funciones jurídicas. Es decir, no se está realizando una propuesta sobre el momento específico de la aplicación del derecho o de la interpretación, como pues también señala que a veces se ha puesto a la hermenéutica como un elemento que es relevante únicamente en la interpretación jurídica, sino que esta propuesta en realidad va más allá y justo tiene que ver con esas viejas preguntas que tienen que ver con los fundamentos del derecho. De ahí que entonces muchas de las reflexiones de este libro tengan que ver, como digo, no con cuestiones sobre la aplicación del derecho, sino con cuestiones, por ejemplo, como las concepciones en general del derecho, ¿sí? Regresar a esa vieja disputa de la que al parecer no podemos escaparnos del todo entre lo que es el iuspositivismo versus el iusnaturalismo y las distintas concepciones no positivistas que a día de hoy seguimos discutiendo, ¿de acuerdo? Entonces, estamos hablando, insisto, de una reflexión que va más allá de lo que se entiende por un método, de un momento específico como la aplicación o como la interpretación, sino un regreso a lo que son los fundamentos del derecho y poder revisar desde allí cómo es que concebimos el derecho, cuáles son las funciones que tiene, para qué serviría, cómo estaría compuesto en general y cuáles serían las funciones en ese sentido. Finalmente, una de las cuestiones también que me gustaría destacar del libro es que creo que también aquí se pone de manifiesto la relevancia de la discusión filosófica, que en muchas ocasiones podemos tener pues a lo mejor ese prejuicio de que se trata de discusiones muy abstractas que realmente no están vinculadas, ¿no?, con lo que es el quehacer jurídico, pero aquí se pone de manifiesto la relevancia de la discusión filosófica en lo que sería también la variedad de lo que son las concepciones sobre distintos conceptos, ¿sí? Simplemente conceptos como el de neoconstitucionalismo, lo que se entiende por la filosofía analítica, por la hermenéutica, por la propia argumentación jurídica. Lo que se pone de manifiesto acá es que efectivamente hay muchas concepciones y que dependiendo de la concepción que una persona tenga, puede llegar a comprender y acercarse a esas herramientas jurídicas mucho más palpables de formas completamente diferentes. Entonces, de momento con esto me gustaría cerrar. Insisto, poder hacer esa invitación a acercarse a estos textos y a pues ver que realmente son discusiones que tienen que ver directamente con pues el papel que como operadores o como personas que llevamos a cabo ese derecho en acción son tremendamente relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ilse. A continuación daremos el uso de la voz a nuestra presentadora, también invitada, la doctora Rosana Paola Miranda Torres. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, institución donde cursó una maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Tiene el máster en Ciencias Humanísticas y Sociales por la Universidad Abad Oliva de Barcelona, España. Especialista en Antropología y Ética y doctora en Derecho por la Universidad Panamericana. Ha publicado diversos libros entre los que destacan La nomología de las comunidades precautémicas en México, siglos XV y XXI, Manual teórico práctico para un curso de expresión jurídica y debates del Congreso Constituyente, Jalisco, 1917. Los pueblos originarios en Latinoamérica y el derecho humano a la propiedad, así como diversos artículos para revistas en México y Latinoamérica. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y representante de esta casa de estudios ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Gobierno del Estado de Jalisco.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y presidenta académica del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Adelante, doctora. Buenos días a todos. Creo que no me escuchan. ¿Sí me escuchan ya? Ah, muy bien, buenos días. Quiero comenzar mi intervención en esta presentación del libro Hermenéutica y Argumentación Jurídica en la encrucijada de los derechos fundamentales, agradeciendo al coordinador de dicha obra, al doctor Antonio Flores Aldaña, profesor también de la Universidad Panamericana y colaborador en esta sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haberme invitado a participar como miembro en esta mesa, combatiéndola con ilustres juristas. Insistiendo en lo que ya han manifestado mis compañeros, que me han precedido en el turno de la palabra, deseo exteriorizar mi más sincera felicitación a todos los autores que han participado con sus contribuciones en esta obra colectiva. Se trata de un trabajo de casi 1000 páginas que, sin lugar a dudas, contribuirá al avance de la ciencia jurídica en lo que se refiere a la hermenéutica y a la argumentación jurídica. Temas que son de gran actualidad en el debate jurídico y que esta obra, con sus dos bloques, centrado el primero de ellos en la hermenéutica y en la argumentación jurídica como tales, y el segundo en la hermenéutica y en el control de convencionalidad, favorecerá al progreso de la ciencia y de la filosofía del derecho. Máxime cuando en dicha obra han contribuido 25 autores de procedencia geográfica muy diversa, de formación jurídica distinta y de concepción ideológica plural. Todos estos ingredientes, la riqueza temática y la pluralidad de autores con pensamientos diversos, constituyen un valor añadido al libro que hará de él un referente en la bibliografía jurídica del siglo XXI. Debemos resaltar el esfuerzo que ha llevado a cabo Antonio en esta obra, no solo por el hecho de haberla coordinado, sino porque también gran parte del peso del trabajo ha recaído en su persona al haber escrito 6 capítulos. Los otros 23 capítulos han sido redactados por 9 autores mexicanos, 8 latinoamericanos, 7 españoles y un autor alemán. Por tanto, aunque es una obra de tinte global, el peso específico de los autores mexicanos de reconocido prestigio es significativo y muestra, una vez más, el buen nivel de investigación jurídica que gozamos en nuestro país. Creo que los autores han logrado hilvanar magníficamente todos los elementos que constituyen el proceso hermenéutico y argumentativo del derecho, analizando cada uno de ellos diferentes aspectos de esta obra temática, con resultados complementarios que hacen de este trabajo un todo armónico. Dejo a los demás ponentes de esta mesa de análisis, el análisis pormenorizado del derecho subyacente en los diferentes capítulos de esta monografía. Por mi parte, y siguiendo las indicaciones del coordinador de la obra, voy a centrarme en el capítulo relativo a la aplicabilidad de la hermenéutica analógica a los derechos humanos en el contexto de los pueblos indígenas, por cuanto esta es la temática que vengo abordando en mis investigaciones jurídicas y en consecuencia pues con la que estoy más familiarizada. El filósofo y sacerdote dominico Mauricio Beuchot Puente, profesor de la UNAM y a su vez coordinador del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas, ha escrito en este libro el capítulo que lleva por título La hermenéutica analógica y los derechos humanos, y que es objeto de los comentarios que realizaré. Este trabajo, de 21 páginas, empieza clarificando conceptos genéricos como la hermenéutica y la analogía, para pasar a relacionar ambas en el análisis de la hermenéutica analógica y esta en el contexto de los derechos humanos, y posteriormente exponer su aplicación en el ámbito intercultural. Un nuevo apartado de su trabajo se centra en las disensiones producidas al interpretar los derechos humanos en sociedades interculturales. El autor concluye el referido estudio con algunas reflexiones personales al hilo de lo expuesto anteriormente. Después de haber cerrado el bloque metodológico que ha tenido su centro en la hermenéutica analógica, se inicia otro apartado en el que el doctor Beuchot desarrolla cuestiones que tienen que ver con el universalismo y el particularismo jurídicos, para concluir su teoría aplicándola al caso concreto de los pueblos indígenas en México. Este estudio termina, como es habitual, con unas conclusiones en las que elabora una síntesis de su trabajo. Además del interesante aparato crítico, al pie de página, el autor enlista una bibliografía actualizada con obras pertinentes al tema tratado.
Por razones obvias de tiempo, no me extenderé en las virtualidades del trabajo, pero no quiero concluir mi intervención sin mencionar la ponderación y el equilibrio del autor en sus reflexiones, en sus afirmaciones y en sus conclusiones. El autor ha sabido explicar de forma didáctica la hermenéutica de nuestro derecho mexicano, desde la interculturalidad, el pluralismo normativo y las diversas cosmovisiones y cosmogonías de los pueblos originarios. En su artículo se destaca la importancia de la hermenéutica analógica en la crisis de la cultura, del ejercicio de la multiculturalidad y de la interculturalidad, pues a través de esta disciplina es más fácil la comprensión, la aplicación diferenciada de los derechos humanos. En el caso específico del país tan especial en el que vivimos, rico en cultura, tradiciones, costumbres, se asientan 68 pueblos indígenas, cada uno con su cosmogonía y su cosmovisión. Términos que se refieren a la manera de interpretar la vida, al hombre y al universo. Desde la conquista hemos utilizado el vocablo indio para denominarlos. Durante siglos se aglutinó a las diferentes culturas autóctonas bajo esta denominación. Sin embargo, esta no debería ser la forma correcta de llamarlos, pues obedece a un error histórico. Deberíamos usar el nombre que pertenece a su comunidad particular. Además, cada nombre alberga un significado diferente relacionado con su propia historia. Así conocemos al pueblo Wixárika, Rarámuri, Purépecha, Mixe, Mame, Lacandón, Cora, Maya, Zapoteco, Mixteco, Zoque, Seri, Guave, Pame, Chatino, Chocho, Popoluca, Chole, Totonaco, Mayo, Quiligua, entre otros. Cada comunidad es diferente y tiene una forma de organizarse en lo político, en lo económico y en lo social muy particular. El establecimiento de sus autoridades, su sistema de cargos políticos y religiosos, la aplicación de sus sistemas normativos e incluso la protección de sus derechos obedece a sus propias circunstancias desde tiempos inmemoriales. Resulta complejo entender esta realidad social y jurídica desde nuestra visión mestiza. A modo de ejemplo, en la creación de las normas, en la impartición de la justicia, en la aplicación de los programas y políticas públicas, resulta trascendental tener en cuenta dichas diferencias para crear normas que sean adecuadas a los intereses de las comunidades indígenas y no como sucede muchas veces en la actualidad, que se legisla para ellos con muy buena intención, pero resultan normas ineficaces. De ahí la importancia de las aportaciones del autor de este capítulo, el cual plantea la difícil comprensión de los derechos humanos en las sociedades multiculturales desde la tendencia hacia el univocismo, es decir, la interpretación igualitaria de los derechos para todos, y establece a manera de solución la aplicación de la hermenéutica analógica que resulta de la dimensión universal de los derechos humanos. Además, el autor aboga por el conocimiento de las comunidades indígenas, el respeto por sus tradiciones y la educación en el reconocimiento y la tolerancia de estos pueblos. Sin duda, este artículo de investigación nos lleva a la reflexión sobre la realidad de los pueblos indígenas y en ocasiones a contextualizar el rechazo y la desvalorización por lo indígena, a tomar en cuenta la hermenéutica analógica en el estudio de su problemática y circunstancias y, en definitiva, nos ayudará a tener una visión más integral y abierta en el respeto de las personas indígenas. Como conclusión, debemos ser conscientes que en México gozamos de un pluralismo jurídico consistente en la existencia simultánea dentro del Estado de diversos sistemas de regulación social y resolución de conflictos basados en cuestiones culturales, étnicas, raciales, ocupacionales, históricas, económicas, ideológicas, geográficas, políticas o por la diversa ocupación en la conformación de la estructura social de estos actores. De esta forma, podemos advertir que el conocimiento indígena es universal porque obedece a cuestionamientos más profundos de su cultura, a su vida, permanencia y continuidad. No es importante si el pueblo indígena es muy grande o tiene pocos integrantes. El valor de su cultura es fundamental. Así tenemos un pluriverso de saberes, de conocimientos, de tradiciones, de creencias, valores y principios. Este pluriverso solo prevalecerá en la igualdad y la justicia, en la libre determinación, autonomía
y en la conciencia de que las comunidades autóctonas representan las raíces más profundas de nuestra mexicanidad. Junto a las reflexiones que hacemos sobre los pueblos indígenas y los derechos humanos desde la academia, es necesario que los propios destinatarios, es decir, las personas indígenas, sean las que ocupan cargos de liderazgo y representación, sean escuchados en sus reivindicaciones y que ellos mismos participen también activamente en la construcción y transformación del sistema jurídico mexicano del siglo XXI. Finalmente, reitero mis felicitaciones a todos los autores de este gran trabajo y a la editorial Ubiyus por haber apostado por su publicación, deseando que sea un gran éxito en beneficio de los lectores y del avance científico del derecho mexicano. Invito a la comunidad académica y jurídica a descubrir la buena doctrina que encontrarán en los diferentes capítulos de este libro. Muchas gracias. Agradezco a la doctora Roxana por la presentación de este libro y también específicamente del artículo de materia indígena, que seguramente va a generar una serie de preguntas más adelante. Ya tuvimos, digamos, la avanzada de lo que trata este libro. Ahora conozcamos al quien lo origina. Y en este caso el doctor Antonio Flores Saldaña. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, y Masterclass en Argumentación Jurídica por la Universidad de Siena. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Administrativo por la UNAM y maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Obtuvo la mención honorífica en la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. En el máster en Estudios Humanísticos y Sociales de la Universidad Abad Oliva de Barcelona, y recibió la distinción Mariano Otero por la Cámara de Comercio de Guadalajara por la tesis de licenciatura. Es profesor de Lógica Jurídica y Argumentación Jurídica en la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, y es coordinador y autor de las obras colectivas Interpretación y Ponderación de los Derechos Fundamentales en el Estado Constitucional, Tirán Loblanche en 2013 y Control de Convencionalidad y Decisiones Judiciales por la misma editorial en 2016. Autor de El Control de Convencionalidad y Hermenéutica Constitucional de los Derechos Humanos por editorial Porrúa 2015, con una segunda edición reordenada en 2021 y en 2022, Hermenéutica y Argumentación Jurídica en la Encrucijada de los Derechos Fundamentales, publicada por Ubiyus, que es la obra que nos da cita hoy. Actualmente es secretario de Apoyo Jurídico en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con una antigüedad en este órgano jurisdiccional desde 2014 a la fecha. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, presidente de esta sala regional, por esta oportunidad de dar a conocer mi trabajo. Gracias por su generosidad, magistrado. Saludo y agradezco la participación a los presentadores de esta obra, magistrado en funciones Omar Delgado Chávez, doctora Ilse Torres Ortega, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Roxana Miranda Torres, gracias por su participación. A quienes agradezco realmente los valiosos comentarios a la obra que me han hecho y que me dan pie a seguir estudiando estos temas. Saludo cordialmente al coordinador general de la carrera de Derecho, estimado Manuel, bienvenido, al director del Instituto de Investigación y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, estimado Luis Montes de Oca, bienvenido, a la Secretaria General de Acuerdos, Teresa Mejía Contreras, muchas gracias por estar presente, a Eduardo Subillaga, Eric, Irma Lara, muchas gracias, a mi madre, mis hermanos Felipe y Miguel, muchas gracias por estar aquí, y a los compañeros de esta sala, muchísimas gracias, amigos todos. Y al público en general que está aquí, veo también por aquí a algún alumno, muchas gracias por estar aquí, a los que nos siguen de manera virtual. La obra que presentamos, Hermenéutica y Argumentación Jurídica en la Encrucijada de los Derechos Fundamentales, publicada por Ubiyus, bueno,
es una aportación a la doctrina jurídica contemporánea que contribuye a dilucidar pues, los mejores métodos, las mejores prácticas para la interpretación de los derechos fundamentales en el Estado constitucional. La primera parte, bueno, ya lo dijo la doctora Ilse, se divide en lo que es la filosofía jurídica de la hermenéutica y la argumentación, y la segunda relacionada con el control de convencionalidad, bueno, que nos tiene muy atentos en estos días con la sentencia condenatoria al Estado mexicano en materia de arraigo y prisión preventiva, ¿no? En este sentido, quisiera agradecer a los grandes juristas provenientes de distintas tradiciones y escuelas del pensamiento jurídico que me hicieron el honor de participar en esta obra colectiva, que como ya decía la doctora Roxana, son de distintas tradiciones jurídicas. Robert Alexi, Manuel Atienza, Carlos Bernal Pulido, Mauricio Bechot, Juan Cianciardo, Juan Antonio García Amado, Juan Abelardo Hernández Franco, Carlos Massini Correas, Alejandro Nava Tobar, Andrés Ollero, Renato Ravivaldi, José María Rivas Alba, Gregorio Robles Morchón, Alfonso Santiago, José Antonio Santos, Pedro Serna, Lenio Luis Streck, Rodolfo Luis Vigo, Pilar Zambrano, Manuel González Oropesa, Marcos del Rosario, querido amigo, Rogelio López Sánchez, Rigoberto Ortiz Treviño y Rubén Sánchez Fil. A todos ellos muchas gracias, así como al director de la editorial, Ubillus Armando Telles, por haber logrado una edición impecable en pasta dura de gran calidad. Nos encontramos en una encrucijada, en un cruce de caminos, en la búsqueda por las mejores prácticas y metodologías, por encontrar las mejores herramientas de los operadores jurídicos para interpretar las normas de derecho fundamental. Existen muchas obras de argumentación e interpretación jurídica, por supuesto muy valiosas, por lo que este trabajo colectivo pretende hacer una pausa en el camino para detenernos a mirar el horizonte y dilucidar lo que se ha logrado y lo que hace falta por hacer en nuestra disciplina. Este trabajo aborda dicha tarea desde otra perspectiva, como es la hermenéutica jurídica, principalmente de las ideas del gran maestro alemán Hans-Georg Gadamer con su obra Verdad y Método. Es preciso advertir que Robert Alexi es el gran padre de la argumentación jurídica moderna, el que nos incentivó a estudiar esta materia, de hacer visible lo que antes estaba oculto o que era un conocimiento abstracto que escapaba del entendimiento claro y diáfano. Con su trabajo, Alexi nos proporcionó las herramientas para la justificación y la razonabilidad de las resoluciones judiciales, que con anterioridad parecía un arte reservado para los iniciados en una disciplina arcana que, lejos de brindar claridad, pugnaba por la discrecionalidad y la opacidad de las decisiones judiciales. Si bien es cierto, Robert Alexi señaló que el modelo hermenéutico no proporcionaba criterios para analizar la corrección o incorrección de los argumentos jurídicos y que la teoría del círculo hermenéutico no puede sustituir a la teoría de la argumentación jurídica, en la obra advertimos y dejamos en claro que no es el objetivo de la hermenéutica y al contrario proponemos un modelo colaborativo entre hermenéutica y argumentación jurídica. Además, el propio Alexi señala en el artículo en la obra que el modelo hermenéutico no carece de valor, que despierta la mirada al problema concreto, por lo cual contribuye de manera productiva a que el intérprete adopte un comportamiento crítico, que al implementar el círculo hermenéutico contribuye a la exigencia de reflexibilidad, o sea, no dar las cosas por sentado, o sea, no dar las cosas por presupuestas, lo cual para la teoría de la argumentación jurídica es de gran relevancia, esto en palabras del propio Robert Alexi. En muchos trabajos sobre hermenéutica y argumentación se ha referido al pensamiento de autores como Arthur Kaufman o Karl English, que hablan sobre el círculo hermenéutico, es decir, de el ir y venir de la mirada del caso concreto, de analizar el todo a la luz de la parte y la parte a la luz del todo, de analizar los hechos y las pruebas del caso a la luz de las normas y las normas a la luz de todo el sistema jurídico. Cabe señalar que autores de la hermenéutica como Joseph Esser, antes que cualquier neoconstitucionalista, pudiéramos hablar de Dworkin o Robert Alexi, ya hablaban desde 1956 de la importancia de los principios jurídicos en una obra Principio y Norma en la elaboración de la jurisprudencia del derecho privado. En esta obra postulamos un artículo, la afirmación, eso es lo que pretende, un tanto provocadora,
que el propio Alexis se ha convertido en un filósofo hermenéutico analítico, sobre todo cuando al final de su actividad académica acepta que existe un tercer método adicional a la subsunción y la ponderación, y esa es la analogía, la cual es el método por antonomasia o el método arquetípico de la hermenéutica jurídica. El artículo que escribe Alexis en esta obra es un parteaguas en la teoría de la argumentación jurídica, que lejos de controvertir a la hermenéutica, se acerca cada vez más a ella. Recordemos que el modelo analítico del discurso procedimental de la argumentación jurídica surge como una reacción a las debilidades o déficit de modelos y concepciones de los métodos de interpretación clásicos que incurrían en un formalismo excesivo. Sin embargo, Alexis admite en este punto que la hermenéutica jurídica no se contrapone a su propuesta. Asume que el círculo hermenéutico se encuentra el postulado de completud, o dicho en otros términos, de completitud, que exige que para resolver adecuadamente un caso se debe de tomar en consideración todos los puntos de vista relevantes, lo que representa un criterio fundamental de racionalidad, lo cual hace referencia al círculo hermenéutico, de considerar las partes a la luz del todo y el todo a la luz de sus partes. La filosofía analítica en la que se basa Alexis resulta incompleta si no se comunica con otras tendencias, como la hermenéutica, para pensar también en un diálogo, que no se quede en los resultados meramente formales que se deducen de los procedimientos discursivos, que como sabemos privilegia más el consenso. La argumentación jurídica no puede regresar al positivismo jurídico, por lo cual la hermenéutica se presenta como una tercera vía entre positivismo jurídico y derecho natural. Dichas doctrinas se han combatido mutuamente sin que haya salido un ganador. Para nosotros la discusión analítica hermenéutica es una renovación de la filosofía del derecho que tiene que partir del criterio de Kant, según el cual los conceptos sin contenido sustancial son vacíos, por lo cual la analítica y la hermenéutica se necesitan mutuamente. Arthur Kaufmann ya decía: analítica sin hermenéutica es vacía y hermenéutica sin analítica es ciega. El propio Kaufmann ha señalado en un caso que refleja el aspecto práctico de la analogía como método arquetípico de la hermenéutica, como fue el caso del ácido clorhídrico ante el Tribunal Federal Alemán en causas penales. Este caso trata de un ladrón que utilizó una sustancia para ejercer violencia sobre una cajera y despojarla del dinero al esparcirle en su rostro y causarle lesiones graves con ácido clorhídrico. Sin embargo, dicho líquido no se encontraba en la hipótesis legal como un objeto punzocortante o un arma de fuego. Lo que sí se encontró fue que existía un punto de comparación cierto y determinado en cuanto al daño análogo que ejerce el ácido en relación con dichas armas, y por ende se clasificó el delito como robo con violencia o robo calificado, como le decimos nosotros. De lo anterior se deduce que la analogía nos sirve para realizar una equiparación respecto de cosas o situaciones comparables, mas no así crear nuevos delitos, en tanto que la conducta violenta es la misma, con lo cual implica replantear el principio de legalidad no solo en la materia penal, sino en todas las materias. Además de lo anterior, hago relevancia en un caso en materia electoral, en el subrec 173 del 2020 y acumulados, en el cual la Sala Superior determinó que para fijar las circunscripciones político-electorales en la Ciudad de México debían establecerse hasta que concluyera el proceso electoral 2020-2021. Lo anterior al considerar que por la pandemia se habían celebrado asambleas virtuales dentro de los pueblos, barrios y comunidades originarias, por lo que se determinó que no resultó acorde a sus usos y costumbres, conforme a lo que ya señalaba la doctora Roxana. En este sentido se aplicó la analogía, pero ahora en sentido negativo, en tanto que no se consideraban cuestiones que no eran comparables o equiparables como las situaciones de desventaja de los pueblos y comunidades. La analogía considera que se debe aplicar el derecho en un sentido de equidad y de justicia, sin desdeñar que el uso de tecnologías de la información no está al alcance de todos los justiciables y por ende no se puede considerar como válidas las citadas asambleas virtuales, además de trastocar la perspectiva multicultural de dichos pueblos y comunidades.
Por otra parte, es preciso hacer referencia a que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, al emitir la jurisprudencia 10/diagonal de 2019, en cuanto a que ningún método de interpretación es obligatorio para resolver un caso en el que se está involucrando un derecho humano. Esto es precisamente lo que decía la doctora Ilse. Precisamente la doctora Ilse Ortega hacía referencia a que el juez no está obligado a seguir un método en lo particular, sino más bien la hermenéutica como filosofía es aquella en la cual es preciso determinar que encontrar la violación al derecho humano no es a la luz de un método en lo particular, como el test de proporcionalidad, la interpretación conforme, el escrutinio judicial o cualquier otro método, cuando se alegue violación a un derecho humano, por lo cual esos métodos no constituyen por sí mismos un derecho fundamental, sino la vía para la cual los jueces cumplan su obligación que tienen a su cargo, que se constriñen decidir en cada caso particular si ha existido o no la violación alegada. El criterio jurisprudencial en mención es precisamente el objeto de la hermenéutica jurídica, de señalar que ningún método interpretativo o argumentativo es infalible para resolver el caso o para justificar la razonabilidad de las restricciones que impone el legislador a un derecho humano. El criterio en mención confirma lo que hasta ahora hemos sostenido en un libro anterior sobre control de convencionalidad, en cuanto a que la hermenéutica de los derechos fundamentales debe estar abierta a la implementación de cualquier método que proporcione la mejor solución al caso constitucional a partir de una filosofía práctica que vele el contenido sustancial de los derechos humanos en conflicto. En referencia con dicho precedente, con anterioridad ya habíamos señalado en la tesis doctoral que sustenté en 2017, la hermenéutica jurídica no es un método de interpretación, sino una filosofía práctica a partir de la cual el operador jurídico devela el horizonte de comprensión tanto de sus circunstancias fácticas como jurídicas para la adecuada elección del método o métodos de interpretación, con la finalidad de que la decisión jurídica cumpla con una exigencia de corrección, tanto desde el punto de vista formal, o sea, discursivo, como desde el punto de vista material, o sea, que se haga justicia en el caso concreto. Y así como la eficacia conjunta de los dos derechos que se presumen en colisión. En conclusión, podemos advertir que la hermenéutica pretende incentivar el diálogo sustancial, si bien no postula exclusivamente reglas formales para llegar a ellas, sí propone establecer las condiciones previas a la comprensión del caso, y es por ello que la analogía de casos ha sido un modelo fundamental en el desarrollo de la jurisprudencia, principalmente en países del common law, y ahora en México con el viraje a un sistema de precedentes, tanto desde el punto de vista nacional como internacional en el control de convencionalidad. Finalmente quisiera hacer referencia a un poema de Eduardo Galeano que, aplicado de manera análoga a la hermenéutica jurídica, pues advierte muy claramente lo que pretende. O sea, la hermenéutica es como una utopía, ¿no? Y su proyección colaborativa con la argumentación jurídica implica a invitar al diálogo en el que jamás hay que renunciar, con el riesgo de perder una experiencia invaluable, ¿no? Es preciso adentrarnos en el diálogo porque ya vemos lo que sucede cuando se rompe ese diálogo y no continuamos acatando las sentencias, el ordenamiento jurídico internacional, como la última sentencia en materia de arraigo y de prisión preventiva, ¿no? Se declara la inconvencionalidad. Entonces Galeano decía, la utopía está en el horizonte, camino 2 pasos y ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Muchas gracias a los autores que participaron en la obra, a los que nos acompañan en esta presentación y muchas gracias a los presentes, así como los que nos siguen en redes sociales. Buenas tardes a todas y a todos.
Muchas gracias, doctor Antonio. Creo que con la participación de nuestras invitadas y con el autor, podríamos concluir en que lo que nos presenta la obra es la búsqueda de algo pragmático. Romper ese paradigma de que debe ser una línea, un método único para resolver una situación compleja. Más bien hay que ser prácticos, hay que abrirnos y sobre todo dialogar entre las diversas corrientes. Encontrar lo mejor de diversas corrientes. Porque así como lo mencionó la doctora Rosana en el artículo, comentó, tan variadas son las comunidades indígenas, pues inclusive sin ser comunidades indígenas propiamente, son variadas las normas y los supuestos. Y un formalismo excesivo pues, nos lleva a preguntarnos, ¿todo debe ser sobre una sola línea procedimental? Y la revisión práctica que comentaba la doctora Ilse es, hay que esclarecer esa hermenéutica y no quedarnos en un solo lugar. Y tal cual concluye con el poema el doctor Antonio, es seguir avanzando, es una construcción constante. Y si renunciamos a esa construcción, nos quedamos simplemente en una sola idea. Y sea un libro de 20 ideas sobre la misma idea. Y la verdad es que ellos pretenden un diálogo. Aquí hay 3 personas que acaban de exponer una parte, dialogar sobre esa, coincidentes en un aspecto, y ese aspecto es simplemente hay que ser prácticos. A continuación vamos a abrir un pequeño paréntesis para alguna pregunta a nuestras participantes o a nuestro autor, por si alguien desea realizarla. Porque si no, amenazo en yo hacerla. Así que, ok, adelante. Gracias. Para el autor. Querido amigo, ¿qué te motivó para hacer esta obra? ¿O qué fin? ¿En qué me puede servir a mí, como secretario de Estudio y Cuenta aquí, tener ese instrumento de trabajo? Platícame, por favor. Muchas gracias, mi querido amigo Jorge Carrillo. Te agradezco la pregunta. Y es precisamente esa visión del diálogo. Yo creo que en este país lo que hace falta entender lo que es el diálogo. Aquí las excelentes doctoras, maestras, especialistas en argumentación jurídica, no me dejarán mentir en que lo que se busca con el diálogo es convencer. Convencer significa en que las razones que yo sostengo se hagan tuyas. O sea, esa razón, convencer, pudiera significar que es vencer al otro, pero no es así. Convencer significa unir voluntades. Unir voluntades significa que la razón sea la principal causa y motivo del consenso, ¿no? Y no un discurso que se quede en la pasión, en la demagogia, en cuestiones que nada tienen que ver con la búsqueda de la verdad, ¿no? Porque siempre se dice hay una verdad legal, hay una verdad real, pues entonces ¿cuántas verdades hay, no? Decía Antonio Machado, mi verdad no, tu verdad pues tampoco, vamos juntos a buscarla, ¿no? Y ese podría ser la diferencia con lo que ahora significa el debate, que está circunscrito por, no sé, la descalificación al otro, de decir, mira cómo lo vencí, cómo lo descalifico, para desautorizar las razones que dice el otro. La hermenéutica busca eso, ¿no? Sí, un consenso procedimental, como propone Alexi, pero más que nada, y aquí Gadamer diría, el arte de poder tener, ¿no? de poder o aceptar que uno no tiene la razón, ¿no? Siempre buscando la verdad, sí, el diálogo, el consenso y buscar la verdad como último, ¿no? Así como dices, como secretario de Estudio Cuenta, al que se enfrentan todos ustedes, compañeros, que les he aprendido mucho.
también de mi amigo Enrique, que a pesar de que le vaya a la América, pues mi querido Enrique, le he aprendido mucho, y es eso, el diálogo persistente, ¿no? De siempre encontrar la mejor razón que garantice la mejor protección, la mejor respuesta al justiciable. Así como los pueblos y comunidades indígenas vimos que pues celebrar asambleas virtuales no era lo mejor, ¿verdad? Para sus usos y costumbres, y pues bueno, no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Esa sería mi respuesta, y muchas gracias por la pregunta. Buenos días a todos, a todas. Doctor, muchísimas gracias por compartirnos este trabajo que imagino fue bastante lo que se tuvo que hacer para lograr. De verdad, muchas felicidades. Debe ser pues algo distintivo, ¿no? Que nos honra el tener esta obra, contar con ella aquí en la sala regional. Y bueno, entrando un poquito en el libro, entiendo que pues tiene distintas perspectivas de diferentes corrientes filosóficas, inclusive podemos hablar no solamente de una argumentación meramente judicial, que al menos creo que aquí en la sala regional o en los organismos jurisdiccionales nos interesaría mayormente, digámoslo así. Respecto de la argumentación judicial, hemos escuchado todos que finalmente la argumentación legitima nuestras sentencias, que como órganos jurisdiccionales, pues creo que con toda la razón del mundo la sociedad advierte que las sentencias de pronto pues no son justicieras. De pronto nuestro discurso se convierte en palabras sin sentido, sin materia. Sé que no lo vamos a resolver, en realidad mis palabras son comentarios, pero usted, derivado de su experiencia, de su compilación, nos podría recomendar un camino a seguir para estructurar de una manera más sencilla, más clara, y darle un poquito más de contenido a nuestras sentencias. La verdad es que a mí siempre me gustó mucho la filosofía, el tema de los derechos humanos, pero de pronto uno voltea a ver a otros ámbitos, no solamente la materia político-electoral, y ves realmente cómo se frustran los derechos de las personas, ¿no? Y pareciera de pronto una ofensa de los teóricos hacia las personas que en alguna ocasión pues tenemos necesidad, o las circunstancias nos llevan ante un ministerio público, por ejemplo, y pues pasa esto, ¿no? Se ven frustrados nuestros derechos, y en realidad nuestro discurso que pues mucho homenajeamos, mucho aplaudimos, pues termina por ser un discurso hueco, ¿no? Así es. Sí. Muchas gracias, es una pregunta muy interesante. Yo le diría, bueno, lo que también me llevó a escribir parte de esta compilación es pues las experiencias de los tribunales de otras latitudes. Yo recuerdo, bueno, actualmente la metodología que aplico a mis alumnos en la Universidad Panamericana es el método del caso. El método del caso, ideado por Christopher Columbus Langell en siglo pasado, el siglo XIX, precisamente después de ver infinidad de sentencias de la Corte norteamericana, pues quiso establecer un modelo sencillo para explicar esos casos, y precisamente partiendo de algo muy elemental. Primero preguntarse, y es un poco esta metodología que ha ideado y tiene muy en claro, como ejemplo, el magistrado Felipe de la Mata, ¿no? De preguntarnos qué sucedió, ¿no? Cuáles son los antecedentes, pero los más relevantes, no irnos hasta el origen, ¿no? Sino lo que me va a ser esencial para resolver el caso. Luego, después, advertir
¿Cuál fue el problema? Y ahí nos planteamos precisamente la ponderación de principios. ¿Cuáles son los principios en conflicto? Y bueno, también ¿qué resolvió el tribunal? Y al final sí viene una perspectiva crítica, ¿no? O sea, también es válido cuestionarse esta sentencia a la postre. ¿Está solucionando realmente el conflicto? Creo que ahí ese cuestionamiento práctico y material de que si en realidad la sentencia logra hacer ese cambio. No sé si alguna de ustedes quisiera participar. Gracias. Bueno, me pareció también muy interesante lo que planteaba. Y se me ocurrían muchas cosas, pero la primera y digamos la que más me toca tiene que ver con, y voy a utilizar esta palabra, la indolencia que a veces existe en el discurso normativo en general. Y yo creo que esa es también una de las grandes tentaciones y de las cosas que tenemos que hacernos cargo todos los juristas, de que si bien efectivamente nosotros trabajamos con lo que son esos valores en general, ¿no? Todo el tiempo hablamos de la justicia, la libertad, la igualdad, etcétera, pero quedarnos efectivamente en ese discurso sin poder tener en cuenta esos elementos fácticos que finalmente están presentes, sin duda es un error, y eso es lo que va también generando esa brecha, ¿no? Entre lo que otros pueden percibir del trabajo que realizamos. Y también creo que esto está en el fondo justo de una aparente dicotomía que se suele hacer entre lo que es la teoría y la práctica, ¿verdad? Yo tengo un texto que justo es acerca de por qué es una falsa dicotomía la teoría y la práctica, en el sentido de que toda práctica presupone una teoría, ¿sí? Unos presupuestos, ¿sí? Y una teoría que no toma en cuenta también la práctica, pues no sirve para nada, ¿no? O servirá muy poco también. Entonces, en el ámbito de la argumentación, yo me dedico también a enseñar argumentación en distintos escenarios, y si soy sincera respecto a lo que implica realmente meterse en el mundo de la argumentación jurídica, yo diría es muy complejo para muchas personas, porque efectivamente es entrar a la filosofía del derecho, a la médula como tal, ¿no? La parte más fundamental. Entonces, a veces realmente comprender como todas sus implicaciones implicaría eso, ¿no? Y pocas personas pueden hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo sugeriría en estos términos? Es recuperar lo que es una intuición básica que creo que todos podemos compartirla, ¿sí? Y la idea es la siguiente, o sea, incluso si lo vemos históricamente, hay un momento en el que tenemos un paradigma de lo que sería la razón, ¿sí? Y está centrado justo en lo que es comprobar empíricamente una hipótesis, lo que sea, ¿sí? La gran pregunta que surge aquí es ¿cómo vamos a justificar que llegamos a un resultado de cuestiones que no pueden ser comprobables en términos empíricos, ¿sí? Nadie puede llegar a comprobar en términos científicos que algo es justo o que algo va a ser más beneficioso para determinado colectivo. Eso no puede comprobarse en esos términos. Entonces, es ahí justo donde tenemos históricamente la reivindicación de la razón práctica y que nos ofrece la posibilidad de traer nuevamente estas reflexiones sobre cuestiones de deber ser al mundo de la razón y sacarla, digamos, de ese escenario donde se le había puesto, donde era completamente irracional, ¿sí? Entonces, ¿qué implica decir que podemos hablar y tener estas reflexiones en el escenario de lo que es la razón? Que entonces necesitamos saber cómo vamos a justificar racionalmente esas decisiones. Y eso es finalmente el propósito de lo que sería una argumentación jurídica, ¿sí? Y también ahí es donde vemos, yo creo que estos peligros, ¿no? Porque, por ejemplo, que es una de las cuestiones que ha sido más cuestionada, ¿no? La fórmula del peso. ¿Por qué por muchas personas se ha seguido como si fuera una especie de fórmula que sí, si la seguimos nos va a llevar, etcétera? Es porque al final tenemos esa necesidad
de poder llegar a un resultado certero, ¿sí? Entonces, eso es muy difícil, no lo vamos a poder lograr seguramente, pero ¿qué sí podemos hacer? Y es algo que corresponde al trabajo que todos hacemos, es al menos tener ese compromiso y esa pretensión de corrección de la que también habla Alexi, de tomar una decisión al menos desde esa posición de convencimiento racional, del que también nos hablaba ahora Antonio, respecto a que esa es la decisión que está mejor fundamentada, todo considerado, ¿sí? Entonces, no nos va a llevar a ese resultado certero, seguramente nunca lo vamos a poder asegurar al 100%, pero al menos estaremos desplazándonos de esa postura que también ha sido muy cuestionada y que ya parece muy difícil regresar a ella, que es tomar decisiones únicamente con base en lo que es la autoridad. Ya para cerrar, perdón que me haya extendido, pero esto que preguntabas, ¿no? ¿Qué se podría hacer en esas? Algo muy general que yo diría es, hay que alejarnos de esa tentación de pensar que la ley justifica, ¿sí? Esa es una de las cuestiones también básicas de la argumentación jurídica. Es una falacia pasar del ser al deber ser. Las razones autoritativas no justifican. Entonces, yo creo que eso será lo primero. No se trata obviamente de ignorar la razón que finalmente está plasmada ahí en lo que son esas fuentes del derecho más tradicionales, pero sí hay que entender que el razonamiento jurídico no puede quedarse únicamente en hacer esa referencia a la autoridad. Sí, bueno, quisiera solo hacer un apuntamiento de todo lo que dijo Ilse, estoy totalmente de acuerdo. Y también existe como que la tentación, ahora con las tecnologías de la información, el chat GPT, ¿no? Y todo esto en el cual, bueno, ya hay sentencias basadas en inteligencia artificial, OpenAI, con base en este chat, pues también podemos tener esa tentación de dejarle a la machine learning que emita una sentencia, ¿no? Que la inteligencia artificial provea, pero en realidad, bueno, las tecnologías de la información vinieron para quedarse, pero van a ser una herramienta sí indispensable, pero en ningún momento podemos dejarles, ¿no? Que deje de operar la filosofía práctica. Decía muy bien Ilse, esta pretensión de corrección moral solamente se puede deducir del razonamiento humano, ¿no? En el momento en que dejamos a las máquinas que decidan, pues no deja de ser inteligencia, sí, pero artificial. Y pues para los casos que analizamos, como ejemplo en materia de indígenas, como ya lo dijo la doctora Roxana, pues se requiere más equidad, ver el lado humano, ver que son grupos vulnerables, ¿no? Tanto ese como otros, ¿no? Por supuesto, ¿no? En materia de grupos vulnerables, sobre todo, requiere de esa sensibilidad humana. Sería cuanto, gracias. Pues con esto damos por concluidas las preguntas. Creo que la que iba a hacer se engloba en lo que acaban de decir. No puede ser una ley dar respuestas a 32 comunidades indígenas, a 32 casos. No puede ser responder una cuestión empírica con cuestiones positivistas. Y al final, como dice Antonio, es encontrar este diálogo. Y sigue en camino. Les agradezco mucho a nuestras invitadas este comentario que hicieron del libro del doctor Antonio, obviamente a nuestro autor. Y a continuación pasaremos a la siguiente etapa de esta presentación. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y a continuación, a nombre de las magistraturas que integran esta sala regional, el magistrado Omar Delgado Chávez pasará a entregar los reconocimientos respectivos. Doy lectura al reconocimiento. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga la constancia por la participación de la presentación del libro Hermenéutica y Argumentación Jurídica en la encrucijada de los derechos fundamentales en Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero de 2023. A la doctora Ilse Torres Ortega.
también a la doctora Roxana Miranda Torres. Y a nuestro autor de esta obra, doctor Antonio Flores Saldaña. También se hace entrega al magistrado Omar Delgado Chávez de su reconocimiento por su destacada participación. Sin más, damos por concluida formalmente esta presentación. Agradecemos a todos su asistencia, su participación, especialmente a nuestras invitadas y al autor de esta excelente obra y a todos los que nos ven por las redes sociales. Muchas gracias.